Hoy es un día especial para los barrios de Bilbao y les traslado que me siento satisfecho. Hoy presentamos un pacto por los barrios de Bilbao y además damos cumplimiento al compromiso que como alcalde adquirí en el Pleno sobre el estado de la villa el año pasado. Reconozco que me hubiera gustado contar con las aportaciones y con las reflexiones del resto de los grupos políticos, de todos los grupos políticos de este ayuntamiento, pero no ha sido posible, no han querido. Lo cierto es que es un documento trabajado y elaborado por el equipo de Gobierno, PNV-PSE, que contiene 12 objetivos y 34 acciones concretas para llevar a cabo en los barrios de Bilbao, en nuestros barrios. Repito, es un documento trabajado y elaborado. Sí, nosotros ofrecemos ideas, ofrecemos trabajo, ofrecemos esfuerzo, ofrecemos cercanía, ofrecemos escucha, ejercicio presupuestario para dar cauce a esas necesidades. Ni EH Bildu, ni el Partido Popular, ni Udalberri, ni Guasen han hecho ninguna aportación después de un mes de tiempo para hacerlo, tiempo solicitado por ellos y por ellas. 0 propuestas al documento, 0 aportaciones al contenido, 0 documentos, aunque fueran alternativos al presentado por el equipo de Gobierno, 0 en conocimiento de los barrios, 0 en trabajo, 0 en esfuerzo. Y luego hablan de los demás y hablan de los barrios. ¡Qué desfachatez! En definitiva, la oposición ha preferido presentarse en este caso en conjunto, poniéndose todos de acuerdo contra el equipo de Gobierno. Se han puesto de acuerdo contra los bilbaínos y bilbaínas y se han quedado en eso, en un conjunto vacío, en un 0 de ideas como esto. Nada por delante, nada por detrás. 0, conjunto vacío por los barrios de Bilbao, por sus vecinos y vecinas. A ellos y a ellas se lo van a tener que explicar, no a nosotros o a nosotras. Van a tener que explicar a los vecinos y vecinas de Bilbao qué han hecho, qué quieren hacer por los barrios, sin trabajar por ellos desde dentro del ayuntamiento, que es, no lo olvidemos, para lo que a todos y a todas nos eligieron los bilbaínos y bilbaínas. Nosotros no hemos parado en estos años y no vamos a parar. Nunca vamos a dejar de trabajar por los barrios de Bilbao. Tenemos clara nuestra apuesta por mejorar los barrios de Bilbao, por conocer sus necesidades, por escuchar las necesidades reales de la gente, por hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar cauce y respuesta a esas necesidades a través cada año del ejercicio presupuestario y de las partidas destinadas a la mejora de los barrios. Podríamos decir que en Bilbao hacemos barrios todos y cada uno de los días y así lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Este equipo de Gobierno va a trabajar cada día por un objetivo final como ciudad. Buscar y conseguir el equilibrio territorial. Y lo queremos hacer trabajando una triple cohesión, la cohesión urbana, la cohesión social y la cohesión económica. Y sin dejar de animar a cada barrio a mantener su identidad, a mantener su idiosincrasia, a mantener sus valores. Eso que hace el orgullo de pertenencia de cada ciudadano o ciudadana a ese barrio de Bilbao. Accesibilidad, eliminación de barreras, red de equipamientos para todas las edades, servicios avanzados, sostenibilidad, red de mejora de calzadas, intermodalidad, equipamientos y actividades de carácter social, cultural y deportivo, favorecer la inclusividad, escuchar a los niños y niñas sobre cómo quieren ellos que mejoremos sus barrios, sus entornos, desarrollo de espacios cubiertos para actividades al aire libre y para el ocio infantil, coadyuvar al comercio local, a ese comercio cercano, fortalecer nuestro anillo verde a un paso de cada uno de los barrios, cuidar los hábitos saludables. Todos estos conceptos y muchos más son los que aparecen en el documento base de trabajo y que vamos a ir materializando con proyectos concretos de futuro, tal y como lo venimos realizando cada día con otros muchos proyectos. Los bilbaínos y bilbaínas saben que nosotros vamos a seguir trabajando cada día por mejorar sus entornos cercanos, sus barrios, su calidad de vida. Lo haremos poco a poco, pero sin parar de trabajar. Es nuestra máxima. Trabajamos en un Bilbao por y para las personas,
por y para bilbaínos y bilbaínas. Termino. Quiero ahora yo también agradecer a los concejales del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, a cada uno de vosotros y vosotras, a cada uno de los concejales y concejalas que dirigís las 15 áreas de este ayuntamiento. Estamos haciendo algo muy importante toda esta época y es aprender a trabajar juntos, juntos por Bilbao, juntos por los bilbaínos y las bilbaínas. Pero yo también quiero hacer una mención especial al equipo de obras y servicios, capitaneados, nunca mejor dicho en este caso, por Ricardo Barcala, que también ha sabido llevar este barco a buen puerto. Y no quiero decir nada, pero así ha sido. El barco ha ido a buen puerto. Y también reconocer algo tan importante o más, y es vuestro esfuerzo durante estos 3 años por planificar, por estar en cada uno de los rincones de nuestra villa, por estar con la gente, a la hora que hiciera falta, por estar con los vecinos y vecinas, por escuchar, conocer sus necesidades y luego plasmarlas en este pacto y en muchos de los proyectos que vamos haciendo, siempre pensando en mejorar nuestro bocho, este bocho precioso que tenemos, y estoy convencido que así lo vamos a seguir haciendo en el futuro, consiguiendo un Bilbao, un bocho cada día más amigable, cada día más equilibrado, cada día donde las personas sean más protagonistas, cada día más bonito. Eskerrik asko benetan guzti-guztioi eta ánimo eta lanera.